Bendiciones para todos mis hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo, nuevamente con ustedes en esta hora compartiendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos, amigos y agradecer a todos, hermanos, por sus oraciones, por su apoyo. Yo sé que ustedes allá también están aportando su granito de arena con sus oraciones. Algunos hermanos nos colaboran con sus aportes. Dios sea bendiciéndoles abundantemente. Vamos en esta hora a hablar la palabra de Dios y quiero que tomemos un texto muy conocido del libro de los Salmos, capítulo 101 y el verso 6. Libro de los Salmos, capítulo 1 y el versículo 106. Vamos a tomar este texto para meditar en esta hora en la palabra de Dios. Salmo 106, verso 101, y el verso 6. Dice así la palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Por ahí el Salmo 53 también dice el Espíritu Santo que Dios busca o miró sobre los hijos de los hombres. Salmo 52 y el verso 2 dice, 53 verso 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Parece ser que dentro de lo que la gente maneja, parece ser que esto abundara, ¿no? Que abundara la gente que busca a Dios con el corazón y con sinceridad. Pero según el mismo Dios, son escasos los que buscan a Dios. Son escasos los que buscan a Dios. Hay personas que usan a Dios como un pretexto para sus propios intereses. Pero gente sincera, gente honesta delante de Dios es escasa. Y justamente de eso quiero que hablemos en esta noche, porque como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, Él aclaró muchas cosas e incluso dijo, en aquel día, dice Él, en aquel día muchos, dice el Señor, muchos, no son poquitos, son muchos, los que le van a decir a Él, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos maravillas, pero dice el Señor, yo les voy a responder, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y entonces uno piensa en esa clase de personas, ¿quiénes serán? A ver, piense usted allá en su corazón. Yo sé que usted busca a Dios, yo sé que usted camina rumbo a una iglesia, usted hace sus votos, hace sus oraciones, sus ayunos y sus ofrendas, porque usted quiere agradar a Dios, pero ¿será que Dios sí se agrada de usted? ¿Será que Dios sí está agradado conmigo? ¿Sabe usted que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde la palabra de Dios nos habla de fe, y ahí mismo en el capítulo 11 dice uno de estos versículos, dice, el verso 6 dice, pero sin fe, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas personas ni siquiera saben qué es fe. Muchas personas no saben qué es fe, o por lo menos no saben de qué fe está hablando la Biblia aquí. Pero esta fe de la que la Biblia habla aquí no es como dicen algunos, no, es que fe es creer. Fe es creer. No, fe no es creer. La fe de la que la Biblia nos habla aquí no es creer. Esta fe se trata de ver. Parece cosa rara, ¿no? Pero se trata de ver. Y aquí sí cabe un dicho donde dice, los incrédulos por ahí dicen que si no ven, no creen, ¿no? Pues parece ser que también con Dios las cosas es que si usted no ve, no le puede agradar a Dios, porque ojo a lo que dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Pero si está convencido de algo, es porque sí ve.
pero no ve con sus ojos naturales. Usted ve con los ojos de Dios. Porque la palabra fe, de esta fe de la que la Biblia nos habla, es revelación. Esta fe es revelación. Y si esta fe es revelación, sí es porque los profetas vieron y escribieron eso que dieron. Cuando usted lee las profecías, usted por ejemplo lee una profecía, hablemos de algunas. Por ejemplo, cuando Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías escribe lo que está viendo, pero no con su fe natural, sino con una fe espiritual. Cuando Isaías escribe el capítulo 53, que dice, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías estaba viendo al Calvario, pero con los ojos de Dios, con la revelación de Dios. Por eso esta fe de la que la Biblia nos habla en el capítulo 11 de Hebreos es una fe sobrenatural. Es una fe sobrenatural. Y cuando la Biblia dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, se refiere a esos que tienen esta clase de fe, a estos que son capaces de ver las cosas de Dios, que son capaces de oír las cosas de Dios. Porque oiga bien lo que les voy a decir, así como nosotros tenemos 5 sentidos en lo natural, nosotros tenemos 5 sentidos por los cuales este cuerpo percibe las cosas, la vista, el oído, el tacto, el gusto, todas estas cosas nos traen información a nosotros de lo que nos rodea. También en lo espiritual hay unos ojos que se abren. También en lo espiritual hay unos oídos que se abren para oír a Dios. Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y aún Jesús en algunos de sus enseñanzas dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a Jesús lo escucharon todos. Al Señor Jesús lo escucharon los incrédulos y lo escucharon los creyentes también. Pero no todos entendieron el lenguaje de Jesús. No todos entendieron el mensaje de Jesús. Por eso cuando usted lee en el capítulo 8 de Juan, donde el Señor Jesús habla con los escribas y los fariseos, Él les dice, ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no son de mis ovejas. Ellos no entendían ese lenguaje de Dios. Jesús hablaba de unas cosas y hablaba de unos misterios, hablaba de unas cosas que era muy complicado entender. Leemos el capítulo 3 de Juan, y entonces está hablando Jesús con Nicodemo, y notemos de las cosas que Jesús le habla a Nicodemo. Jesús le habla a Nicodemo un mensaje que ni aún, oígame bien lo que les voy a decir, ni aún muchos teólogos de hoy, estudiosos de la Biblia, no han podido entender el mensaje que Jesús habló con Nicodemo. Y entonces dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo escucha esas palabras, y cómo así, Nicodemo, un hombre viejo, y cómo así que nacer otra vez de nuevo para ver el reino de Dios. Y él pregunta, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Note este lenguaje de Jesús, note este idioma de Jesús. Se da cuenta que para entender las palabras de Dios se necesita revelación, se necesita fe para poder entender a Dios. En el capítulo 9 y el versículo 23 de Jeremías, 9:23, dice el Señor unas cosas bien especiales ahí. Vamos a mirarlo. Jeremías 9:23. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así dijo el Señor. ¿Quién dijo? El Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas, dice el Señor. Entonces dice el Señor que no se sienta grande el sabio, ni el valiente, ni el rico en sus riquezas. Pero dice el Señor, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entre otras palabras, entonces, que se alabe el que se entiende con Dios. Sencillo, ¿no? Que se alabe el que se entiende con Dios. Porque el que se entiende con Dios tiene una sabiduría mucho más arriba que la de los sabios de esta tierra. El que se entiende con Dios tiene un valor más alto que el de cualquier mortal. Y el que se entiende con Dios tiene una riqueza que supera las riquezas terrenales. Y por eso es que usted ve que esos grandes hombres de Dios no eran materialistas. Esos no estaban pendientes del bolsillo de los demás para ver cómo le sacan el dinero al que se deje embobar por ahí con algún cuento. No, al contrario, esas personas eran personas que daban incluso cuando aparentemente no tenían nada. Por decir algo, usted ve al profeta Elías, y el profeta Elías era un hombre sencillo, era un hombre que andaba prácticamente pelado, pudiéramos decir nosotros, pero alimentó a la viuda por más de 3 años aproximadamente. La Biblia dice que comieron un año entero y alimentó a las multitudes cuando hizo llover. De manera que son personas que tienen revelación, conocimiento de Dios y se entienden con Dios. Y aquí es donde viene lo bueno, ¿no? Aquí es donde viene lo bueno, ¿no? La gente se emociona y se alegra por las multitudes que dicen alabar a Dios y que dicen invocar al Señor. Y la verdad es que casi Dios nunca se manifiesta en esas multitudes. Casi Él nunca se manifiesta en esas multitudes. Por lo regular Él sale por allá en algún rincón con algún aparecido. Hay gente con sus credos, sus religiones, sus movimientos, inundan países. Nosotros podríamos, por decir algo, hablar de la época de Elías, cuando Jezabel y Acab podrían decir, no, ellos están viviendo un avivamiento, tienen 850 pastores, los sostiene el gobierno y eso todo el mundo adora. Acera adora a Baal, le dan gracias a Baal por la lluvia, porque ellos adoraban a Baal precisamente porque según ellos era el dios de la fertilidad. A Baal y Acera eran la pareja que según ellos fertilizaban la tierra y la hacían producir, y ellos estaban felices, contentos con su avivamiento y su religión, hasta que un día cualquiera aparece un hombre de la nada llamado Elías y interrumpe ese avivamiento para decir, vive el Señor, al Dios a quien yo sirvo. Y él hace diferencia, porque el Dios al que Elías servía no era el mismo Dios que estaban sirviendo los demás. El Dios de Elías era otra cosa. El Dios de Elías era otra cosa. Ese no era Dios de multitudes. Ese había puesto los ojos en un hombre como Elías para traer juicio, para traer castigo y para enderezar al pueblo de Israel que se había torcido. Y entonces allí se cumple el texto que dice, mis ojos pondré sobre los fieles. Dice la Biblia que Dios miró sobre los hombres para buscar a uno que buscara a Dios de verdad, que se enamorara de la palabra de Dios de verdad, que no le importara pagar el precio que tuviera que pagar por causa de la verdad. Y entonces nosotros ya nos sabemos de memoria cómo Elías, por su fe, por su conocimiento y por su revelación, desafió ese culto pagano de esa época. Y usted lee por ahí, después de Elías, usted lee a otro profeta por el mismo estilo de Elías. A Micaías, dice la palabra del Señor. Eso es Números. Ya les digo. Perdón, Números no. Primera de Reyes. Y el versículo 22. Primera de Reyes y el versículo 22.
sucede algo parecido de lo que pasó con Elías. Ya no es Elías, ahora es otro profeta. Primera de Reyes y el versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Aquí hay una cosa bien especial. Hay un rey que es temeroso de Dios, Josafat. Y hay otro que tengo que decir que también era temeroso de Dios. Acad era un hombre muy especial. Acad era una cosa rara. Acad tenía temor de Dios. Pero ¿sabe qué pasaba con Acad? Lo mismo que le pasa a muchos cristianos hoy. Acab tenía temor de Dios y Acab hasta se humillaba en la presencia del Señor. Pero Acab tenía una relación con una señora llamada Jezabel, y esa señora lo tenía hechizado, lo tenía embrujado, lo tenía idiotizado. Así que Acab no podía tener una relación directa y sincera con Dios, porque esta señora Jezabel lo tenía trastornado. Y es lo que le pasa hoy a muchos creyentes. Son sinceros y buscan de Dios, pero los tiene hipnotizados una ramera, una prostituta, una denominación, un sistema religioso. Porque la Biblia compara los sistemas religiosos con rameras. ¿Por qué? Porque los ilusionan, porque los ponen a soñar, porque les alegran la vida con sus mentiras y con sus falsas doctrinas. Y aunque ellos tienen temor de Dios y son sinceros con Dios, no alcanzan a conectarse con la presencia del Señor. Y acá le pasaba eso, Y entonces dice la Biblia que estos van a consultar a los profetas para pedir la voluntad de Dios. Verso 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Es decir, que él tenía su culto, adoraba, buscaba de Dios a su manera. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta por el cual consultemos? Notemos que ese culto de Acab a Josafat, había algo que no le cuadraba. Ese culto que vio Josafat de los profetas de Acab, había algo que a Josafat no le cuadraba, y él pregunta: ¿será que hay por aquí algún otro profeta? Es que estos tienen un algo que no me inspira en confianza. ¿Sabe que he estado hablando con personas, y justamente en esta semana estaba hablando con alguien de eso, que está en una iglesia, que va, que canta, que lleva años en eso, y usted los ve aburridos, los ve tristes, no pasa nada, siempre lo mismo? Y entonces ellos dicen: hermano, pero me toca quedarme ahí, porque ¿para dónde me voy? Ellos creen que para poder agradar a Dios tienen que estar metidos en un sistema religioso. No hay manera de que ellos puedan depender 100% del Espíritu Santo. Y yo quiero decirle, hermano, y se los digo por mi experiencia personal: cuando yo rompí mis cadenas con la religión, cuando yo rompí mi comunión con la religión, es cuando de verdad comencé a conocer el verdadero poder de Dios. Es cuando de verdad pude tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y llevo aproximadamente 30 años caminando suelto de toda esa mentira, de toda esa maquinaria de engaño, de toda esa maquinaria diabólica de engaño y de prostitución espiritual. Y aquí estamos alabando y glorificando al nombre del Señor y dando testimonio de la salvación de Dios. Uno cree que tiene que estar metido en un sistema de estos para servir a Dios. Pues ¿cómo le parece que estos profetas habían conocido a Dios en espíritu y en verdad? Y entonces dice el rey de Israel, cuando Josafat le dice que si de pronto tiene otro profeta, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos habían? Uno.
En medio de tanto falso profeta, de tanto falsa adoración y de tanto falso culto, el mismo rey de Israel, el pagano, el manipulado por Jezabel, reconocía que había uno por el cual Dios sí hablaba. Y entonces dice, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor. Sabía a quién se le podría preguntar acerca de las cosas de Dios. Y dice: Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Yo le tengo rabia porque cada que habla mal de mí. ¿Cómo se parece eso a cierta situación que nosotros vivimos? A mí me cae gordo porque cada que habla mal de nosotros. ¿Y cómo quieren que hablen bien de unos corrompidos? ¿Cómo quieren que hablen bien de gente que se apartó de Dios? ¿Cómo quieren que hablen bien de gente que tiró a sus espaldas la palabra del Señor? No hay manera. Y cuando un hombre es usado por Dios, él tiene que decir la verdad, sí o sí. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Vamos a ver qué nos dice ese rebelde, ese revoltoso. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. No faltan los fanfarrones, no faltan los payasos. Dentro de esa clase de personas, eso sí que abunda y a la gente le emocionan esas cosas. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, liderados por Sedequías, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Qué ganas de llevarle la contraria a la mayoría. ¿Por qué no se acomoda? ¿Por qué no trabaja con ellos? Micaías respondió: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Eso ahí no vale plata, no vale fama, no hay cómo cambiar el sentido de un hombre que es fiel a Dios. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Vino pues al rey, vino Micaías al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? ¿Será que Dios me respalda en esta conquista? ¿Sí o no? Él le respondió: sube y serás prosperado. El Señor la entregará en mano del rey. Le dice, ellos querían oír que dijera lo mismo, él dijo lo mismo. Pero es que, hermano, en un hombre de Dios se sabe cuando se habla con sarcasmo. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Hipócritas, ustedes saben que llevándole la contraria a Dios les va a ir mal tarde o temprano. Ustedes tarde o temprano se encontrarán con la presencia de Dios. Ustedes lo saben. Acá lo sabía. Y aunque el profeta quiso burlarse de él llevándole la corriente, él se dio cuenta que su corazón no era recto para con Dios. Entonces él dijo: ¿quieres saber la verdad? Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen pastor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Es decir, ustedes del Espíritu Santo no tienen nada. No se vayan a buscar problemas por allá. Váyanse para su casa, que ustedes no tienen quien los lidere. Ustedes no tienen un hombre de Dios que los lleve a buen camino. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Usted sabe cuando sus caminos no son rectos delante de Dios. Usted sabe cuando usted es un hipócrita. Usted sabe cuando usted es un mentiroso. Usted sabe cuando usted es un engañador.
Y no pretenda usted creer que el Espíritu Santo lo va a respaldar. Lo respaldará el diablo y todos sus demonios y le hará creer una cantidad de cosas porque así le pasó a este. Oiga bien a esto. O con lo que dice la Biblia. Entonces él dijo, Micaías dijo, oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Mire todo lo que el profeta vio. Él dice, yo vi. ¿Sí se da cuenta usted que fe es revelación? ¿Se da cuenta usted que fe es ver? El profeta dice, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Sabe que cuando la gente se resiste tanto a la palabra de Dios y rechaza a Dios, al último Dios se los entrega a Satanás? Él se los entrega a un demonio. Haga con ellos lo que quiera. Llévelos por donde quiera. Hágales creer lo que quiera. Y últimamente a mí ya no me interesa. Así es con Dios. Por eso por allá en Segunda de Tesalonicenses dice que Dios les envía. Oiga bien, Dios les envía un espíritu de error, un demonio que los engañe, para que sean engañados todos los que no creyeron a la verdad. Eso le pasa a todo el que resiste la palabra de Dios. Y ustedes saben, los que me escuchan, ustedes saben si su corazón es recto para con Dios o no. Resistir a Dios no es cosa buena. Dios les bendiga, hasta la próxima y queda el capítulo para que ustedes lo sigan estudiando en su casa.